Las cosas. Y perdón que te voy a aventar una curva, pero es una pregunta que me han hecho mucho en este chat y creo que me puedes también ayudar a responderla. Es sobre la deuda con Taiwán, ¿no? México coloca en Taiwán y Luxemburgo bono a 50 años por $3,000 millones. Lo reporta esto Hacienda. ¿Qué significa esto? ¿Cómo tomarlo? Hay gente a la que le preocupa la deuda que se tiene con Taiwán, perdón. ¿Cómo entenderlo? Mira, para empezar hay que decir que cuando hay una promesa de que no se va a aumentar la deuda en términos reales, generalmente se refiere al cociente más que digamos, a cuántos dólares se está adquiriendo. Esa es una, ¿no? Entonces tú tomas la deuda con respecto al Producto Interno Bruto y tratas de que se mantenga constante, ¿no? Eso es principalmente lo que deben cuidar los países, porque podría ser que si el país tiene mucha inflación, por ejemplo, y están aumentando todos los precios, pues la deuda baje automáticamente, lo cual no quiere decir que eso es bueno. Y entonces hay que cuidar este tipo de aspectos. Ahora, año con año, nosotros, por ejemplo, tenemos un perfil de deuda de, no sé, te voy a hablar de 20 años, ¿no? Entonces, en esos 20 años hay vencimientos. Si yo contraje hace 19 años deuda, probablemente este año una porción de esa deuda caduque, ¿no? Pago los intereses del principal, lo que contraje de la deuda, y entonces voy reduciendo la deuda. Claro, ese sería en un mundo ideal, pero lo que hacen la mayoría de los países es esa deuda que se va venciendo para seguir con la capacidad, con cierta capacidad de gasto, renuevan, ¿no? Renuevan o en este caso hacen una nueva emisión para cubrir parte de eso, ¿no? Y año con año, además, en el presupuesto se establece cuánto puede salir a pedir México en el exterior para renovar esos vencimientos. Entonces, aquí se está hablando de que más o menos sería un tercio de lo que le aprobó el Congreso cuando se aprobó el paquete fiscal. Y en este caso, pues un tercio de la deuda externa aprobada para ese año se emite en esta operación y es una forma de diversificar también, en este caso, pues los tenedores, los que tienen la deuda mexicana, y por eso se va a Taiwán, donde además se consiguen muy buenos términos, ¿no? Una tasa de interés muy baja. A esto también hay que sumar que se suele hacer un equilibrio entre deuda en pesos y deuda en dólares o en moneda extranjera, donde es política mexicana tratar de no tener mucha deuda extranjera, por lo que ya sabemos que ha habido en anteriores sexenios, donde hay crisis monetarias, crisis de balanza de pagos. Fue el caso, por ejemplo, de 94-95, cuando se deprecia rápido la moneda y entonces la deuda se vuelve impagable. Cuidando eso es que se trata de tener más deuda en pesos. Por ejemplo, el gobierno emite CETES y esa es una fuente de financiamiento, ¿no? En un mundo ideal, pues no tendríamos deuda, pero en este caso, pues imagínate, en una pandemia, lo que se está haciendo es no aplastar el acelerador de la deuda, pero digamos sí mantenerlos en el pie encima, pues para evitar también que haya un colapso económico, ¿no? Pero quiero insistir, lo importante es el cociente de la deuda con respecto al tamaño de la economía, que ese no ha cambiado tanto, considerando pues los efectos económicos que reducen un poquito el tamaño de la economía, y también que esto se hace año con año, ¿no? Esto es normal. Al haber vencimientos, se tiene que, digamos, renovar parte de esa deuda. Y en este caso, pues se consiguió mejores términos que lo que se venció esa deuda. Por eso es una buena noticia, ¿no? Y además refleja confianza, pues, de los inversionistas que fueron a entregarle, en este caso, al gobierno mexicano su dinero pensando en que lo va a usar bien, ¿no? Acá quiero leer parte de esta nota donde este acuerdo atrajo a 10 nuevos inversores, en su Sí, mayoría aseguradoras taiwanesas con perfiles de sí. inversión a largo plazo. Con dicha transacción se cubre el 35% de los requerimientos en moneda extranjera aprobados por el Congreso y en Así es. noviembre México completó una operación de refinanciamiento de deuda por un valor de unos $6,600 millones en los mercados internacionales, incluida una oferta de bonos que registró sobre demanda. ¿Cómo Así es. impactaría esto en el bolsillo le impacta al mexicano de a pie? ¿Cómo generamos, cómo entenderlo? Porque mucha gente dice deuda, no, Taiwán, ¿por qué? ¿Te van a subir los impuestos? ¿Qué pasa? Entonces, ¿cómo impacta esta parte en las renegociaciones No, de esta deuda en el mexicano de a pie?
Sí, no nos impacta prácticamente nada. ¿Por qué? Porque parte de lo que se negocia en el presupuesto anual, parte de los ingresos tienen que ver con este tipo de financiamientos. Entonces, básicamente a lo largo del año, ese ingreso que tú estás esperando de este tipo de financiamiento, pues entra a través de este tipo de operaciones. Entonces, desde ese punto de vista, no representa mayor afectación. Además, es un monto que si lo ves como el tamaño de la economía es bajo, ¿no? Año con año se ha mantenido finanzas públicas sanas, se ha optado por como digo, no aplastar el acelerador para que siga escalando la deuda. En el gobierno de Enrique Peña Nieto subió aproximadamente 8 puntos porcentuales con respecto al tamaño, ¿no? Esa relación de la que hablo de la deuda con respecto al tamaño de la economía, ahí subió bastante en el gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces, después de un gobierno así, es difícil continuar con ese ritmo, mentalmente se puede salir de control. Ahora, ¿quiénes son los tenedores de la deuda? Generalmente en este tipo de operaciones son inversionistas institucionales, ¿no? Gente en Taiwán que a lo mejor en su país encuentra menores rendimientos, dice, bueno, pues México me ofrece esta tasa de 3.75 y es un país con estabilidad, ¿no? Y entonces, pues deciden estos inversionistas en vez de, no sé, prestárselo a Estados Unidos al 2%, qué sé yo, pues México me ofrece 3.75. Por supuesto, se dice fácil, pero hay países que no van a conseguir esa tasa, ¿no? Esa tasa tan baja, porque están pasando quizá por una situación económica más adversa o tienen un coeficiente de deuda más alto, ¿no? Por ejemplo, Brasil ya tiene más deuda, casi tiene en deuda el mismo tamaño de su economía, es decir, una relación del 100%, ¿no? De 1 a 1. Entonces, creo que es una noticia que además refleja confianza de estos inversionistas, porque también se ha hablado, ¿no? De que México podía ver afectado su calificación crediticia, lo cual encarece esa misma deuda. Y esto parece que, aunado a otros anuncios que ha habido, no va por ahí, ¿no? Esto refleja que las finanzas públicas en México están sólidas, ¿no? Te agradezco.